Ese olor a papel y tinta, la vista de incontables lomos, cada uno guardando un mundo por descubrir. Las librerías siempre han tenido una magia especial. Son lugares de emoción silenciosa, donde la promesa de la aventura flota en el aire. Al entrar, nos convertimos en exploradores, listos para cartografiar territorios desconocidos de conocimiento, emoción e imaginación. Este acto, la compra de un libro, es el primer paso de un viaje. Pero, ¿qué significa este acto hoy en día? En un mundo saturado de información, donde las pantallas digitales compiten por nuestra atención, ¿cómo ha evolucionado la compra de literatura, el acto mismo de adquirir un libro físico? ¿Ha disminuido la era digital el atractivo de la librería o tal vez ha intensificado nuestro anhelo por su magia única? La revolución digital, sin duda, ha transformado nuestra relación con los libros. Con la llegada de los e-readers y las plataformas de lectura en línea, el acceso a la literatura se ha vuelto más fácil y más inmediato que nunca. Nunca antes habíamos tenido tan fácil acceso a una biblioteca tan vasta del conocimiento humano. Desde clásicos literarios hasta las últimas novedades, todo está al alcance de un clic. Los lectores electrónicos ofrecen portabilidad y comodidad, poniendo bibliotecas enteras en nuestros bolsillos. Podemos leer en cualquier lugar y en cualquier momento, ya sea en el metro, en un café, o incluso en la comodidad de nuestra cama. Las tiendas en línea hacen posible encontrar y comprar casi cualquier libro con unos pocos clics. Ya no es necesario esperar días o semanas para obtener un libro. En cuestión de minutos, podemos tenerlo en nuestras manos, listo para ser leído. Esta facilidad de acceso es innegablemente positiva, democratizando el conocimiento y abriendo mundos literarios a un público más amplio. Niños, adultos y ancianos, todos pueden disfrutar de la lectura sin barreras. Sin embargo, esta abundancia tiene un costo. La sobrecarga de información puede ser abrumadora, y la cantidad de opciones disponibles puede llevar a la indecisión y la parálisis. El gran volumen de opciones puede ser abrumador, lo que lleva a una sensación de parálisis en lugar de liberación. A veces, la vasta cantidad de libros disponibles puede hacer que sea difícil decidir qué leer a continuación. El mercado digital, si bien es conveniente, a menudo carece de los encuentros fortuitos y las selecciones cuidadosamente elegidas que hacen que las librerías físicas sean tan especiales. En una librería, podemos descubrir joyas literarias que nunca habríamos encontrado en línea. Entonces surge la pregunta, ¿la era digital realmente ha enriquecido nuestras vidas literarias o, de alguna manera, ha disminuido la experiencia? La respuesta puede no ser sencilla, ya que depende de cómo cada uno de nosotros elija interactuar con el vasto mundo de la literatura en esta era digital. El lector de hoy se enfrenta a un desafío único, navegar por un océano de palabras. Miles de libros nuevos se publican a diario, cada uno compitiendo por nuestro limitado tiempo y atención. Los algoritmos en línea, aunque pretenden ayudar, a menudo nos atrapan en cámaras de eco, lo que limita nuestra exposición a nuevas voces y perspectivas. Esta paradoja de la elección, esta abundancia abrumadora, puede llevar a una sensación de ansiedad e indecisión. ¿Cómo elegimos? ¿Cómo atravesamos el ruido y encontramos los libros que resuenan con nuestras necesidades y deseos individuales? Es en este contexto, este panorama de abundancia literaria y disrupción digital, que el trabajo de Temu adquiere una importancia crucial. Temu, con su perspicaz publicación Compras Literarias, ofrece una brújula para navegar las complejidades de la compra de libros moderna. A través del análisis riguroso y la exploración apasionada, Temu profundiza en las motivaciones, los deseos y las ansiedades que dan forma a nuestras elecciones literarias. Más que un simple comentario sobre las tendencias de consumo, Compras Literarias es una reflexión sobre el acto mismo de leer en la era digital. Basándose en el trabajo de pensadores influyentes como Roland Barthes y Susan Sontag, Temu nos anima a ir más allá del consumo pasivo y abrazar el papel activo del lector. Nos recuerda que cada libro es una conversación, una invitación a interactuar con la mente y el corazón de otro ser humano. Sección 5. Ecos de Barthes y Sontag. Repensando el papel del lector. Barthes, en su obra fundamental La muerte del autor, desafió la jerarquía tradicional entre escritor y lector.
En lugar de ver al autor como la figura central que otorga significado a un texto, Barthes propuso que el lector es quien realmente da vida a las palabras escritas. Argumentó que el significado de un texto no lo fija el autor, sino que se crea a través del acto mismo de leer. Cada lectura es una nueva interpretación, una nueva creación de significado que puede variar de una persona a otra. Sontag, en su ensayo Contra la interpretación, instó a los lectores a ir más allá de la búsqueda de un significado definitivo, y en cambio, abrazar la experiencia sensorial y emocional del texto. Para Sontag, la interpretación puede limitar la riqueza de la experiencia literaria, reduciendo el texto a una sola dimensión. Temu se hace eco de estas ideas, recordándonos que leer no es un acto pasivo de absorber información, sino un proceso dinámico de co-creación. La lectura es una danza entre el texto y el lector, donde ambos contribuyen a la creación de significado. Cada lector aporta sus propias experiencias, sesgos e interpretaciones a un texto, dando forma a su significado de maneras únicas y personales. Así, la lectura se convierte en una experiencia profundamente individual y al mismo tiempo universal, donde cada interpretación enriquece el entendimiento colectivo de la obra. Sección 6. Más que simple posesión. La experiencia única de poseer un libro. El acto de comprar un libro, de hacerlo nuestro, es significativo. Va más allá de la mera adquisición y habla de un deseo más profundo de conexión, de propiedad no solo del objeto físico, sino de las ideas y emociones que contiene. Un libro que elegimos comprar se convierte en parte de nuestra historia personal, un recordatorio tangible de nuestro viaje intelectual y emocional. Esto no es solo un libro, podríamos pensar mientras colocamos una nueva compra en el estante. Este es un registro de mi encuentro con este mundo en particular, en este momento particular de mi vida. Sección 7. Cada libro. Una conversación. Uniéndose al coro de voces literarias. Cada libro es una conversación, un diálogo entre el autor y el lector a través del tiempo y el espacio. Cuando interactuamos con un texto, no solo estamos absorbiendo información, sino que estamos entablando una conversación con otra mente. Escuchamos sus historias, lidiamos con sus ideas, y permitimos que nuestras propias perspectivas sean desafiadas y remodeladas. Leer es viajar en el tiempo, escribió el escritor argentino Jorge Luis Borges, conversar con los muertos, romper las cadenas de nuestra propia experiencia limitada. A través de los libros, nos unimos al coro de voces humanas, pasadas y presentes, agregando nuestras propias interpretaciones y conocimientos a la conversación en curso. Sección 8. Encontrando un santuario. La literatura como refugio en un mundo turbulento. En un mundo saturado de información, a menudo ansiedad, inductora e implacablemente demandante, la literatura ofrece un refugio. Dentro de las páginas de un libro, podemos encontrar consuelo del constante bombardeo de la era digital. Podemos desconectarnos del ruido y sumergirnos en otros mundos, otras vidas, otras posibilidades. La literatura es un refugio, escribió el poeta chileno Pablo Neruda, un refugio de las duras realidades del mundo. Es en estos momentos de tranquila contemplación, perdidos en las páginas de un libro, que podemos reconectar con nosotros mismos, encontrar consuelo en la belleza y emerger renovados y refrescados. Sección 9. Compras literarias de Temu, una lente vital en la lectura moderna. En un mundo donde el acto de comprar y leer libros está siendo remodelado por la tecnología y las fuerzas del mercado, la forma en que interactuamos con la literatura está cambiando rápidamente. Compras literarias de Temu sirve como una lente vital a través de la cual comprender el panorama en evolución del consumo literario. Este libro no solo explora las tendencias actuales, sino que también ofrece una visión profunda de cómo estas tendencias afectan nuestra relación con los libros. Nos recuerda que si bien los medios de acceso pueden cambiar, la necesidad humana fundamental de historias, de conexión, de refugio, permanece constante. La tecnología puede ofrecer nuevas formas de acceder a los libros, pero la esencia de la lectura sigue siendo la misma. Compras literarias, escrito por la perspicaz crítica literaria y académica, doctora Elena Poniatowska, es una obra que invita a la reflexión. No se trata solo de los libros que compramos, sino de las razones por las que los compramos.
¿Qué nos impulsa a elegir un libro sobre otro? ¿Qué buscamos en las páginas de un libro? Las respuestas a estas preguntas pueden revelar mucho sobre nosotros mismos y sobre la sociedad en la que vivimos. Las formas en que los libros dan forma a nuestras vidas son innumerables. Nos educan, nos entretienen, nos consuelan y nos desafían. Y en una era digital, el poder perdurable de la literatura sigue siendo tan fuerte como siempre. Compras Literarias nos recuerda que, aunque los formatos puedan cambiar, el impacto de una buena historia es eterno.